Hola, hoy desde JLVBco pues queremos hablar sobre React Testing Library, en concreto sobre Role System. En un primer paso nos preguntamos qué sucede cuando ejecutamos un test. Los tests se ejecutan en entornos de Node, los tests de React. Y bueno, cuando renderizamos un componente, lo que no se hace uso es de ningún tipo de navegador conocido, Chrome, Firefox, etc. Lo que se crea es un entorno de navegación falso en el cual se renderizan los elementos HTML que pertenecen al componente. La forma de encontrar estos elementos HTML para poder ser testeados es haciendo uso de lo que se denominan las query functions. Query functions hay sobre 48 y es algo que no tenemos que memorizar, son demasiadas. Aquí en concreto, para localizar los elementos, localizamos todos los inputs haciendo uso de la query función getAllByRole textbox. Y para localizar el botón, getByRoleButton. ¿Qué quiere decir esto de la palabra role? En las dos funciones getAllByRole, getByRole utilizamos esta palabra role. Nos estamos refiriendo a algo que se denomina area roles. Aquí en la web de Mozilla podemos ver toda la documentación sobre los area roles, pero nosotros en concreto hacemos un resumen de 4 puntos. Los area roles clarifican el propósito de los elementos HTML, son usados tradicionalmente por screen readers y muchos elementos HTML tienen asignado un rol implícitamente o automáticamente. A los elementos se le pueden asignar manualmente un rol, pero nosotros no somos expertos en esto y no es algo que vayamos a hacer. Aquí vemos un ejemplo de elementos HTML a los cuales se le asigna automáticamente o implícitamente un rol. Las headers con el rol heading, el botón con el rol button, las listas con el rol list, etc. Y bueno, aquí lo que se dice que el sistema este de roles, el role system, es una preferencia de React Testing Library para que nosotros hagamos uso de ella, de este sistema. Aunque podríamos localizar, encontrar los elementos de otras formas. Pero bueno, React Testing Library nos empuja hacia esta dirección, a que hagamos uso de los roles para encontrar los elementos y testearlos. Y bueno, hablamos de una herramienta que nos facilita esto de realizar tests y de encontrar las funciones que necesitamos para encontrar los elementos. A esta herramienta se accede a través de la función log_testing_playground_url que está disponible en el componente screen. Y nos vamos al código. Aquí ahora mismo lo que tenemos es un test que está testeando el componente userList. userList renderiza en pantalla una tabla en la que se muestra información de los nombres y los correos electrónicos de los usuarios. Aquí vemos la aplicación funcionando. En este caso tenemos 3 usuarios y vemos que aquí renderiza una tabla con en concreto con una fila para la cabecera y 3 filas porque existen 3 usuarios. En nuestro test lo que estamos haciendo es proporcionar 2 usuarios, por tanto, a la hora de encontrar las filas, esperamos encontrarnos con 3, la fila de la cabecera y una fila para cada usuario. En total, 3 filas.
Ahora mismo no sabemos cómo localizar estas filas en el renderizado del componente. Y bueno, vamos a hacer uso de esta herramienta. Esta función nos va a proporcionar una URL que nos va a llevar a esta herramienta. A la herramienta Testing Playground. Vemos que la URL que se crea aquí como parámetro tiene codificado todo el HTML que está siendo renderizado en el componente. Copiamos la URL. Nos vamos al navegador. Y bueno, aquí vemos nuestro componente renderizado. Como dijimos anteriormente, este HTML se pasa como parámetro aquí codificado. Y bueno, y aquí seleccionamos, por ejemplo, el nombre de un usuario. Aquí a la izquierda vemos un query selector. Es un selector que si lo utilizamos siempre va a funcionar en el 100% de los casos. Y aquí a la derecha es una sugestión que nos dice que podremos utilizar la función getByRole cell. Este es el rol de las celdas. Si seleccionamos el email, vemos que también nos sugiere utilizar getByRole cell. En las headers, getByRole column header sería el rol, pero nosotros queremos seleccionar todas las filas. Y no vemos que sea posible aquí seleccionar las filas para que nos haga una sugerencia. Entonces, para solucionar esto, lo que vamos a hacer es aplicar un estilo en línea. Border, 10 píxeles, 10 píxeles, solid, red, display, block. Y bueno, lo estamos aplicando en el sitio incorrecto. Vamos a aplicarlo en la fila. OK. Y ahora vemos que sí podemos seleccionar la fila. Al seleccionarlo, aquí abajo vemos que nos indica, nos sugiere utilizar el método getByRole row. Este sería el rol asignado a las filas. Entonces, si volvemos a nuestro código, ya no necesitamos este método que nos lleva a la herramienta, que nos proporciona la URL para acceder a la herramienta. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es uso del método que nos sugiere. Y bueno, sabemos que el rol que necesitamos es row, tal y como nos ha dicho la herramienta. OK. Ahora vemos que los tests pasan. Y bueno, indicar que esta no es una herramienta perfecta, por eso hemos aplicado el estilo inline. Pero bueno, en muchos otros casos nos da la información directamente sin problema. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Es todo lo que os queríamos comentar hoy sobre React Testing Library. Adiós.